8:10 en este Gobierno de la Mañana, la edición de este día viernes 25 de noviembre, conmemoración del Día de la No Violencia contra la Mujer y del crimen, inolvidable crimen contra las hermanas Mirabal, que inspira precisamente esta fecha. Es el momento de continuar nuestra ronda de comentarios y presentar la participación de nuestro compañero Manuel Conde. Muchísimas gracias a nuestro coordinador José Luis Mendoza, un saludo a nuestros queridos compañeros, a la dirección de este medio, al equipo técnico y al pueblo dominicano. Una gran salutación en este gran día 25 de noviembre a ese pueblo que siempre nos distingue con su atención en el programa de mayor influencia de la radio dominicana. Bueno, y aprovechando el día y la ocasión, yo quisiera hablar un poco de libertad. Hablar dentro del marco de la libertad, que es un concepto bastante abstracto y que además tiene el carácter de derecho fundamental en el marco de nuestro derecho positivo, en el marco de nuestra Constitución. Quisiera hablar de una de las garantías o la garantía que preserva ese derecho fundamental que es el habeas corpus. Y esto a efecto de una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional que es trascendente de cara a un voto salvado que se emitió con relación a este recurso de habeas corpus. Pero antes de referirnos a ese tecnicismo que está envuelto en esa decisión, quisiera un poco socializar en qué consiste este habeas corpus, este instituto tan importante para preservar este derecho de la libertad. Señores, esta institución no tiene más que, esta garantía no tiene más que por finalidad garantizar la libertad de las personas. ¿Qué es esto? Bueno, cuando alguien es privado de su libertad de forma arbitraria o hay una amenaza a la privación de libertad o a su integridad física, es decir, que pudiera estar amenazada con ser sometida a maltratos o vejaciones físicas. Este es la vía, es el camino para preservar este derecho fundamental. Cuando las sociedades avanzan y se consolida un cierto estado de derecho, como es tan normal y regular que se respeten los derechos, lo irregular es cuando se producen las violaciones. Nos olvidamos de las gestas y luchas que se han impulsado en la historia para alcanzar este estadio de desarrollo, y solo nos acordamos de la importancia de ciertos institutos de derecho cuando se ven amenazados. Y esa amenaza puede venir de la autoridad, una autoridad excesiva que irrespeta la ley, que respeta la norma. Bueno, pues a veces intenta transgredir esos derechos que ya se han consolidado y que están contenidos en cuerpos legales. Cuando llegan dictaduras, bueno, nos recordamos de que existe un catálogo ya de derechos en la mayoría de países civilizados. Cuando comienzan a arrestarnos, cuando comienzan a reducir nuestra posibilidad de asociación, de reunión, cuando inician los procesos de expropiación desde el ámbito del poder. Bueno, pues ahí la sociedad que tenía ya por sentado que esos derechos eran una realidad y que comienza a perderlos, pues reacciona ante la arbitrariedad de una autoridad que se excede en el límite del poder. Bueno, también esa limitación de derechos puede venir del caos, puede venir del desorden, incluso de la delincuencia. Vemos otros países del hemisferio, el caso de Salvador, que pasó años, décadas, más de 50 años de una lamentable afluencia, primero de guerrillas, de guerra civil, luego se transforma ese tipo de violencia a una violencia de bandas armadas, delincuenciales. El mismo caso de Colombia, una lamentable guerra civil que se mantuvo por tantos años, por tantos lustros, y que a pesar de los avances que se tienen aún mantiene ese país dentro de altos índices de violencia. Y ahora tenemos al vecino Haití, que es un país en el que no se puede hablar siquiera que en términos técnicos de que es un país. Sus instituciones no funcionan. Aquí no ha sido la autoridad la que ha limitado las libertades, los derechos fundamentales, sino
la falta de ese Estado que debe constituirse en garante de que las personas puedan circular con libertad, el garante de la vida, el garante de la propiedad privada, el garante de todo un amplio, tanto catálogo de derechos civiles y políticos como otros derechos de una generación más próxima, como son los derechos económicos y sociales y los derechos incluso medioambientales. En la República Dominicana, tal vez no echamos tanto de menos porque existe un país, hay un Estado de Derecho y con sus zigzagueos en la historia, gobiernos más o menos arbitrarios, después del derrocamiento de Trujillo, después del magnicidio, lógico, tuvimos unos años autoritarios, llamados dictadura de Joaquín Balaguer, y llamados con toda la razón, que se ejerció el poder de manera arbitraria. Después de 1978, que comienza la real democracia en la República Dominicana, no echamos tanto de menos estos derechos, pero no podemos menospreciar esas instituciones porque aún hay espacios sociales en los que la violación a los derechos fundamentales es la norma y sobre todo el derecho a la libertad. Y tanto procede de una autoridad mal informada, mal instruida, como procede también de la delincuencia. Entonces, esta institución que es el habeas corpus, que nace en Inglaterra, aunque el término es de origen latín y fue concebido sobre todo para, o es parte de la concepción del hombre libre, que no todos eran libres, había personas que tenían la condición de esclavo. Bueno, esta acción o este recurso estaba abierto para las personas libres a los que se le quería coartar su condición de hombre libre. O aquellos que habían sido libertos, que ya habían superado la etapa de esclavitud y que se le quería reducir de forma ilegal nueva vez a la esclavitud, pero nunca tenía, en ese antiguo derecho romano, nunca tuvo la configuración que logró a partir del 1215, que es cuando le arrancan la llamada Carta Magna a Juan Sin Tierra, un rey inglés, y los varones que estaban siendo víctimas de ese gobierno arbitrario de Juan Sin Tierra, deciden ponerse de acuerdo, sentarle cara a Juan Sin Tierra y sembrar las bases de lo que es un catálogo de cartas, un catálogo con una especie de lista de derechos que ha servido, vamos a decir, de base para la construcción posteriormente de otras cartas, inclusive para la misma, como base a declaraciones de derechos humanos, en declaraciones de independencia, en constituciones ya modernas. La base de todas esas limitaciones al poder, la obligación, por ejemplo, de que no puede juzgarse y condenarse a una persona, en este caso solamente estaba preservado para los nobles, para los varones, sin que lo juzgaran sus pares y sin que interviniera una sentencia. Y ese derecho a que pudiera presentarse rápidamente una acción ante el rey cuando un varón, un noble, era limitado en su libertad, es la base, es el origen de esta institución que se llama habeas corpus. En el 1215 nace, no tiene grandes precedentes prácticos, sino hasta 1305, cuando se escribe la primera acción de la que se tiene registro frente a Eduardo I de Inglaterra, porque un varón fue limitado de su libertad en violación de esta Carta de Derechos, que es la Magna Carta Libertatum, que así se tomó. Es este primer paso, es el primer gran paso de la humanidad, aunque no era extensivo a todos los ciudadanos, a todas las personas, en el sentido que lo entendemos en el día de hoy, sí permitió sembrar las bases de esta institución que tiende a preservar uno de los valores después de la vida más importantes. En la República Dominicana tenemos esa institución, al menos de la referencia que tenemos, a partir de la ley 5353 de habeas corpus, que es de fecha 22 de octubre de 1914, y ha sido incluido en muchos textos constitucionales, incluyendo en el texto del 2010, modificado en el 2015, donde se incluye esta garantía en el artículo 71 para precisamente preservar la libertad de las personas. Así también se establece un procedimiento expedito, rápido, para cualquier persona que se sienta afectado, amenazado
en su libertad o que haya sido privado de manera ilegítima de su libertad pueda presentar un recurso rápido, efectivo ante la justicia. De ahí es que cuando una persona es privado de su libertad y no es presentado ante el juez en el plazo de las 48 horas, bueno, pues tiene esa acción, tanto él como cualquier allegado, cualquier familiar, y no sujeto a ninguna formalidad. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que se está debatiendo con relación al habeas corpus en el día de hoy y que fue objeto de análisis por el Tribunal Constitucional? Bueno, pues cuando se otorga el mandato de habeas corpus, esto es, cuando alguien va ante el juez y solicita que cese una amenaza a la libertad o que cese un arresto arbitrario, una limitación de la libertad arbitraria, y que se ordena por parte del juez esa libertad por verificar que hay arbitrariedad en ese encierro, que no hay base para el arresto, no está sujeto a ningún recurso. Es decir, no está sujeto a revisión por un juez superior. Ahora, cuando esa decisión es adversa, está abierto, conforme a la modificación incorporada por la ley 1015 al Código Procesal Penal, el recurso de apelación, mas no está en términos legales construido la vía para la revisión constitucional, ni está sujeto a ningún otro recurso. Ese es el debate que se sostiene. Si efectivamente este derecho fundamental, que es el derecho tan sagrado como es el derecho a la libertad, debe tener una limitación en la posibilidad de ser revisado por el órgano superior en materia constitucional, que es el Tribunal Constitucional, como lo tienen los demás derechos fundamentales. La garantía para el resto de los derechos fundamentales, el de propiedad, el de libre empresa, el de libertad de asociación y otros tantos derechos fundamentales, es el llamado recurso de amparo. O sea, ese recurso de amparo es la acción que se debe esgrimir ante los tribunales para preservar estos derechos, esos otros derechos fundamentales, y todos están sujetos a un recurso de revisión constitucional. Pues en el caso del habeas corpus no. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió con la sentencia del 15 de noviembre? Bueno, que cambiando los precedentes, no se cambiaron los precedentes, se mantuvo el precedente, los precedentes anteriores con la sentencia 380/2022. Sin embargo, 7 de los jueces que integran el Tribunal Constitucional hicieron un voto salvado, haciendo una crítica a decisiones anteriores en el sentido de negar la revisión constitucional en sentencias tales como la 3613, la 82/13, 88/13, la 350/14, donde se negaba el derecho de revisión y que es reiterado en las 380. Pues ese voto salvado invita a una reflexión, a pesar de que mantiene el criterio de que no son revisables las decisiones de habeas corpus por ante el Tribunal Constitucional por no haber una legislación que así lo ordene. Mantiene un voto crítico e invita a sus pares a una reflexión sobre esa institución, porque entiende en cierta medida injusto o inadecuado que, si bien los demás derechos fundamentales que están garantizados por el recurso de amparo están sujetos a revisión, es una situación, pudiera verse como injusta, que que preserva la libertad no esté sujeto a un recurso de revisión ante el Tribunal Constitucional. La discusión se abre una esfera importante en el mundo jurídico. Hay muchos especialistas que han abierto el debate en medios de comunicación, en la prensa escrita, y se genera gran expectativa. Particularmente entiendo que el Constitucional debe abrir el camino, debe abrir la posibilidad de una revisión para poder colocar un derecho como este, tan importante como el de la libertad, en condiciones homogéneas y similares a los demás derechos fundamentales que sí tienen derecho a la revisión constitucional. ¡Llévatelo, Cundo!